Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros, darnos ese privilegio. Llegamos a ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades en todas las plataformas digitales del mundo, porque así, ahí no hay frontera. Muchas gracias de verdad, tanto a Abinader Fortunato como un servidor Orión Mejía, agradecemos mucho esa deferencia de ustedes. En este momento que se produce un apagón, le llaman, el Listín Diario le llama un apagón masivo, porque las autoridades no han ofrecido todavía ninguna versión sobre esta situación. Ciertamente todas las personas que hemos hablado en sus distintos sectores, parece que sí, que ha habido interrupción de la energía eléctrica. El Listín Diario dice, apagón masivo afecta a la República Dominicana. Este lunes se reporta un apagón masivo en el Gran Santo Domingo y provincias del interior del país, sin que las autoridades del sector eléctrico expliquen las causas. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero la verdad que entonces los sitios que funcionan las plantas de emergencia nos estarán viendo y también por la internet a través de este canal está en vivo en internet, por si acaso ustedes también lo quieren ver. Así que imagínense ustedes. Saludos, camarada. Saludos, gracias, gracias por su bonita presentación. Además voy a felicitar su bonita corbata. Muchas gracias, media rosadita, media rarita, ¿verdad? Sí, no, pues está bonita, está bonita. Bueno, oye, vamos a comenzar. Yo leí rápidamente en el Listín Diario, a mí me parece, digo, esto fue en el periódico El Caribe, y yo te lo quiero participarlo contigo. Antes de noticias, este lunes tiene muchas noticias importantes. Muchos temas. Pero a mí me parece como raro un trabajo del economista Andy Dawager. No es raro el trabajo, sino lo que revela. Ojalá lo encuentre ahora, míralo aquí. Y como me sorprendió, el sector turismo en los últimos 18 años, 17 de los últimos 18 años ha reportado pérdidas a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cómo? Solamente en 2015 reportó que ganó $25 millones, el equivalente en pesos, a la tasa de ese entonces. Pero resulta que la inversión extranjera directa en 2 años consecutivos, en el 23 y en el 24, representaron más de 20.000 millones. Miren, en Fitur se informó, a pesar de semejantes pérdidas, en el 25 y en el 26 logramos acordar nuevas inversiones por más de 20.000 millones de pesos. Por Dios, Virgen de la Altagracia, yo quiero saber cómo es posible que usted tenga 17 años perdiendo en los últimos 18 y que en los últimos 2 años se produzcan promesas de inversión, vamos a decirlo así, por más de 20.000 millones de pesos. Hay algo que no cuadra, perfectamente no cuadra. Entonces, léanlo hoy, este trabajo de Andy Dawager, que ya lo leí, y él se basa en informaciones fidedignas del Banco Central de la República Dominicana. Yo le voy a decir una cosa, no es el banco que está fallando diciendo que el nivel de inversión extranjera directa, porque no es posible que el turismo se convierta en la principal locomotora del país y esté perdiendo y tenga 17 años de 18 perdiendo el sector hotelero. Bueno, pero hace mucho se hubiese seguido entonces. Masoquista, bueno, así mismo dice inversionista masoquista, porque vienen a invertir. La mayor parte de la inversión extranjera en la República Dominicana van a 2 sectores, al sector zona franca, al sector Pienso turismo. Que Andy lo diría con toda la ironía posible, ¿verdad? Porque claro, él siempre dice... pero esto no está bien. Yo espero aclaración sobre este particular, y especialmente de la Dirección General de Impuestos. ¿Tú sabes por qué? Yo voy a tener que pagar los impuestos al IPI, incluyendo la casa donde yo vivo. Que la hiciste tú. De mi casa, mi apartamento, la compré, no la hice, la compramos mi familia. En un apartamento. Entonces, ese y cualquier otro inmueble que yo tenga, yo tengo que pagar par de cientos de miles de pesos, par de cientos de miles de pesos, 2 veces al año
Y si no, la propiedad, mi casa donde yo vivo, que se supone que hay una ley que dice que si tú pasas de 60 años y tu domicilio que tú tienes tu asiento, ese no debería pagar ITEVI, pero yo lo pago. Entonces, hay 17 años que están diciendo el sector turismo que es la locomotora que genera 12.000 millones, casi 12.000 millones de dólares al año. Están reportando pérdidas de los 18 años, 17. No, es para que nosotros nos larguemos del país y ya, y se acabó. Lo que pasa es, Orión, también que hay que entender que es muy probable, Orión, que eso se produzca en momentos en que Magín está y muchos sectores están pidiendo que sean reevaluadas las concesiones que tiene el sector turismo, que hace 30, 40 años, en los 90, en los 80, se valía toda la posibilidad de los recursos de la inversión turística en la República Dominicana, con toda la apertura, con todas las facilidades, con todas las exenciones, y eso es una lectura que hago. Y lo otro es entonces que si es verdad que ellos han estado perdiendo, es extrañísimo, porque un negocio que no da resultado, los inversores lo dejan. No, pero no solamente eso, sino no tendrían invitado bien que digan, bueno, yo tengo el hotel, me quedé aquí porque estoy perdiendo. En el año, dice aquí, surge aquí la paradoja, en 17 de los últimos 18 años, según publica la Dirección General de Impuestos Internos, que es en su boletín estadístico, o sea que es una información oficial, el sector hotelero ha reportado pérdidas con la excepción del 2015, cuando el sector reportó un beneficio consolidado de 1.156 millones, unos 25 millones de dólares. En todos los demás años ha reportado pérdida. En el 2022, 2023 y 2024, por ejemplo, el sector perdió 7.412 millones en uno, 11.983 millones en otro y 4.580 millones en el último. Entonces, ahí viene el informe de Fitur. Los propios hoteleros dicen que han concitado inversión por más de 20.000 millones de dólares. Yo quiero saber cómo es eso. ¿Tú sabes qué pasa también, Abinader? Que aquí el sector turismo ha entendido que dando al piste. Sí, migajas. Entonces tú ves que un sector pelea con el otro. Y entonces tú ves gente en la televisión, en la radio, en las redes, donde quiera, diciendo que el otro grupo es malo. Sí. Pero el otro grupo paga porque diga que el otro grupo es peor. Y tú te vas y tú encuentras que tú no sabes quién es, cómo el bueno es que y está el pasando. Malo. El bueno, el malo y el feo. Yo sí sé que uno de esos grupos tuvo que hacer un pago a un banco importante del país cuando el administrador, y te lo digo de primera vista, el administrador le dijo, mire, nosotros tenemos el campo de golf, que es uno de los mejores de América. Pues nosotros lo vamos a convertir en un residencial, vamos a construir residencia para cobrarnos nuestro dinero. E inmediatamente aparecieron los cuartos que hay que pagar de ese banco. Entonces, eso de hacerse el que está quebrado, el que no gana, oye, de 18, me van a decir también, mira que nosotros estamos exonerados de todo. Están exonerados y no pagan los impuestos que por ley tienen que pagar. Y no lo pagan, y el mismo Andy ha demostrado en muchísimas ocasiones, Orión, que el sector turismo es quizá, como es locomotora y se les cuida, es también uno de los sectores menos presionados por el gobierno, por las instituciones del gobierno para cobrar impuestos. Menos presionado. Sí, yo le pido, si alguien lo ve, que Andy, que aprecio mucho su amistad, me reciba una llamada para que me explique en español esto, para yo poder entonces, si quiere escribir de esto, hacer algo. La razón es que quizás conmigo puedan entender que yo estoy escribiendo lo más cercano a la objetividad, porque óyeme, los cuartos que están caminando por esos lados, si a ti te buscan, por lo menos, como me dijo un amigo mío que éramos socios, un querido, muy querido, que no hizo mal, un amigo mío abogado, éramos socios en nuestra oficina, él me dijo, Orión, el último pago que hicieron, te doy la gracia porque el fino de la casa, ¿qué es lo que es el fino de acá arriba? Para que él estaba construyendo su casa. Para que no filtre el agua. Te agradezco, me dijo, que tú me
financiarte el fino de mi casa. Era lo último que faltaba. Sí. Yo, pero yo no me acuerdo haberte dado. No, yo te lo desconté. Yo te lo desconté. De un pago yo te lo desconté. Pero entonces, eso pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que están descontando? De salto y espanto, eso que dice Andy, porque entonces hay una verdadera contradicción, sobre todo también porque el Banco Central ha hablado del crecimiento, del alto crecimiento y la alta inversión. En el sector turismo. En el sector turismo. Vamos a ver, y los bancos, todos y los bancos. Y todos los bancos, incluyendo el Banco Estatal. No, el Banco Estatal está a la cabeza ahora mismo, en el último futuro, de las inversiones, pero el Banco Popular dijo ¿también? Que le fue muy bien, y el Banco BHD le fue muy bien, y a bancos emergentes están involucrándose en el negocio turístico a través del financiamiento de proyectos. Entonces, quería preguntarte, hacerte la pregunta, que me llama la atención. La evaluación, el trabajo de Andy, la evaluación que hace Andy sobre esa situación, ¿qué traduce? O sea, cuando digo que traduce, ¿en qué óptica evasión. Lo hace Andy? Si yo lo interpretara, y no quiero interpretar nada, y quizá estemos equivocados, está Andy equivocado, Andy estará queriendo... Andy es una hormiga buscando cosas. Entonces, pero y siempre se ha quejado de eso. ¿Pero qué pasa? Incluso, perdóname, incluso Andy ha dicho públicamente, Andy es uno de los genios de la economía de la República Dominicana, ¿verdad? Buen economista. Sí, un buen economista, dice, ser moderado. No, sí. Un buen economista, un súper economista, colocador de bonos de todos los gobiernos del PLD, del PRM, en las bolsas de valores y los mercados internacionales. Pero Andy también es uno de los campeones de la teoría del neoliberalismo en la República Dominicana, que está en contra de toda de todas las exenciones que la economía produce, y ha sido una de las personas más críticas del tema del turismo respecto a la bonomía del turismo, a su dinámica y a su cosa. Entonces uno se plantea, uno se pregunta, y es ahí donde va mi pregunta, o sea, ¿cómo es que él evalúa eso desde el punto de vista de la dinámica de la economía? Que sectores que han estado diciendo una cosa arriba en los medios, y entonces que abajo eso se exprese de otra forma. Bueno, de verdad que Andy Dawager, el profesor Andy Dawager, es un partidario de esa corriente que le llaman neoliberal, que ha derivado ahora en los ultras. Yo no creo que sea ultra. Ultra es la extrema visión de la política de empequeñecer al Estado de manera que ni respire frente a y dejar la competencia del sector privado al libre albedrío. Que arrope. Y el fundamento del neoliberalismo es filosófico, el que no puede estar vivo que se muera. Sí. Si tú en la economía no pudiste sobrevivir en términos corporativos o en términos individual, te queda morirte, no hay nada. Por eso que las pensiones no pueden ser como el estado de bienestar, que es lo que se antepone al neoliberalismo. Por lo menos en estos países, porque en Europa... no, ahí hay un estado de bienestar. Absoluto. El estado es grande, el estado cobra, recauda, para decirlo de una manera, cerca del 40 al 45% de los ingresos de los ciudadanos en impuestos, pero se lo devuelve a plenitud en educación, salud, transporte, todo lo que el Estado puede proveer de economía. El Estado es el rector de la economía. En el neoliberalismo se dice, no, deja que el mercado funcione, no intervenga en el mercado y deja que se mate en la selva del capital. Pues ahora lo que yo me parece, lo único que yo veo bien en ese artículo de Andy Dawager, digo, entre otras cosas, es que él las estadísticas las está tomando del boletín de la Dirección General de Impuestos Internos. Y si es así, y él no se equivocó, no lo miró al revés, no leyó al revés, entonces estamos hablando de que los últimos 18 años, 17, el sector turismo, el sector hotelero, dice él, para que el sector turismo es mucho más amplio, los hoteles han perdido 17 años de eso. Pero el sector turismo ha generado más de 10.000 millones anuales de dólares,
Entonces, por eso que yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, ya vamos a dejar eso ahí, como dicen los abogados, Y a además, reserva de volver sobre el tema. reserva de volver sobre el tema. Sí, pero además, nosotros hemos acuñado en la República Dominicana, Orión, el término de que, y realmente es así, en la parte productiva, el sector turismo, el sector hotelero, ocupacional, es la locomotora de la economía. Sí. Si es la locomotora de la economía es porque produce, porque alguien está yendo a los hoteles, alguien está visitando, alguien está ocupando. Los promotores de la construcción muy probablemente estén promoviendo alguna situación contra el sector turismo, te estoy ahora especulando, porque tú lo has oído en los últimos semanas o meses, que dice que incluso con artículos muy establecidos en periódicos que corresponden a promover el sector de construcción porque sus dueños son contratistas privados y públicos, y entonces le dicen, no, hace qué sé yo cuántos años el sector de construcción va a la saga, debe ser el sector, la locomotora de la economía debe ser el sector construcción. Otros creen que tienen periódicos también, que debe ser el sector turismo. Entonces tú lo que tienes que hacer cuando te tires al agua, mira a ver por qué lado están las pirañas, por qué lado que están las pirañas para que te des cuenta. Bueno, pero dejémoslo ahí para poder que nos dé tiempo para otro tema. Yo creo que nuestros amigos televidentes, quienes nos están viendo en este apagón, si no es general, es coronel. Sí. Ojalá que no sea mayor general. Sí. Este es un apagón que vamos a ver qué pasa y vamos a estar dándole chequeando a ver qué dicen las autoridades, que ya han debido dar alguna información. Mira, lo que pasó en México con la muerte de, se llama el caballero que murió, digo que lo mataron, Nemesio Rubén Asquera Cervantes, y mejor conocido como el Mencho. Es el jefe, era el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, que era el cártel que se estaba dando, el más grande en este momento, porque el de Sinaloa quedó descabezado con el Chapo y su Luis hijo. Guzmán lo era. Y su hijo, que también se fue también de paro. Y se fue su líder histórico, el otro que era el profesor. Pues, fíjate qué pasó con él, para que ustedes vean, cuando nosotros aquí hablamos de que hay que tener cuidado, señor, en dejar crecer cárteles de la droga, en hacernos creer que los cuartos de la droga sirven para algo. Miren eso, en 20 estados de los Estados Unidos mexicanos se produjeron violencia muy grave, asalto a bancos, quemaron bancos, quemaron mucho más de 200 vehículos y 200 autopistas fueron bloqueadas. La presidenta, como es lógico, dijo que al otro día, que este lunes, que no, la presidenta no podía alarmar. No, que todo estaba volviendo a la normalidad, etcétera. Pero el ejército está en la calle, se suspendieron las docencias, se suspendieron los actos públicos. Las universidades cerraron. Puerto Vallarta, que es uno de los puertos turísticos más importantes de México, tuvo que cerrar todo, incluyendo su aeropuerto. Aunque digan, no, todo está normal. Y varios aeropuertos están cerrados todavía. Y entonces todavía hay conmoción y todavía puede haber muchos atentados. Eso demuestra la potencia, la fortaleza que tenía ese cártel, que tiene ese cártel, que lo que va a tener un nuevo jefe. Porque la estructura de ese cártel no se ha dañado, es simplemente que localizaron al jefe y lo mataron. Y ahora se va a generar mucho más violencia, porque ahora viene la guerra por el control. Es uno de los cárteles de la droga que tiene mejor conexión a nivel mundial. El último de los países donde ellos estaban operando es Nueva Zelanda. Ya lo lejos que está eso. Ellos tenían el control del narco. Y aquí no. Acuérdate los dos agentes de la DEA que apresaron en la zona oeste de Estados Unidos, uno de los cuales fue acusado de estar preparando, lavando dinero para la compra de armas. Y ese cártel tenía tanto poder que con cohete tumbó helicópteros. Sí, del ejército mexicano. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de esta experiencia, señores? Uno de los jefes que agarraron en Colombia, una de las acusaciones que le hace el gobierno de Colombia a ese narcotraficante es que tenía unos almacenes en la República Dominicana de drogas, de guardar droga en la República Dominicana para distribuirla, toneladas de droga.
para distribuirla a Estados Unidos y Europa. Y eso llama la atención porque justamente hace un tiempo que aquí estamos decomisando toneladas de droga. La última fue toneladas, casi 2 toneladas. 10 toneladas, 10 Orión, toneladas. que entraron por el puerto o estaban o fueron confiscadas. No, por Baní, la última que agarraron fue bueno, en Baní. las últimas. Me refiero a la otra que motivó a mediados del año pasado. En el 2025 fueron más de 25 toneladas de droga. Entonces tú dices, acuérdate el San Benito ese de que por una que agarren pasa la otra o pasan 2. Si agarran 2 han pasado 3 o 5. Entonces pasó aquí desapercibido. Ese señor dijo que tenía un almacén de droga en la República Dominicana. A mí me estremece, me asusta porque tú y yo tenemos que contribuir siempre a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un país seguro. Mira lo que está pasando mira lo que pasó en Colombia y mira lo que está pasando en México. Y en Ecuador ni se diga. Y en Ecuador hay una situación prácticamente incontrolable, ¿verdad? El gobierno no puede con ello. Entonces, nada, lo único que uno puede decir es, señores, mirémonos en ese espejo, vamos a pedir que la colaboración entre Estados Unidos y México sea lo suficientemente eficiente, no solo para que maten a cabecilla del narco, sino para que desmantelen estructuras operativas, criminal, a ver qué pasa. Y realmente es muy importante la reflexión que tú haces, Orión, sobre todo porque en la República Dominicana la semana pasada se produjo un bombazo de la señora embajadora de los Estados Unidos, Lea Francis Campo. El bombazo, ¿con qué? Bueno, con la detención del jefe de la agencia antidroga de Estados Unidos aquí, la DEA, un dominicano de origen también norteamericano, que había emitido en parece que en un equipo, en una de esas alianzas, unas 119 visas. Pero hay que ver a quiénes le entregó la visa, cómo y eso, que puso en evidencia también la criticidad del tema de la droga, de la situación de corrupción y todo eso, porque además hay que recordar que en la República Dominicana el año pasado, a mediados de año, estuvo por acá el jefe de la DEA, el jefe regional, todo el equipo de la DEA estuvo aquí cuando encontraron las 10 toneladas ahí en uno de los puertos del este. Para que la gente sepa que no estamos mintiendo. El periódico Hoy en su lado internacional dice: capturan poderoso narco, tenía almacén de drogas en República Dominicana. Y todo parece indicar, Orión, que la República Dominicana es capo, al menos es capo que se dice, gente que ha estado en el narcotráfico muy activo y que estuvieron detenidos en Estados Unidos y en Puerto Rico, en otras latitudes, parecería ser todos los indicios, todas las informaciones, incluso de las cosas que hay en redes que tú tienes que comer y dejar, como dices, darle crédito o no darle crédito, pero que mucha gente, varios jefes de jefe, parece que nuevamente están vinculados en redes de embarques de narcotráfico hacia Estados Unidos, hacia México. La policía colombiana y la Guardia Civil española detuvieron en Medellín a John Henry González Herrera, alias Mediolabio, señalado como uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país sudamericano, y considerado un narco invisible, informaron este viernes autoridades de Colombia y España. La fiscal delegada para las finanzas criminales, Aura Liliana Trujillo, aseguró en una rueda de prensa que González Herrera fue identificado como el mayor lavador y narcotraficante de la banda. Trujillo dijo que González Herrera era uno de los encargados de lavar dinero. Déjame donde dice, activo. González habría abandonado el sistema financiero formal en 2021 y desde entonces incurrió en el método que le llaman de Hawala, un mecanismo de intercambio de divisas que consiste en el manejo de códigos o tokens para hacer sus operaciones. Por parte de la Guardia Civil Española señaló en un comunicado que era considerado uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional, que opera de organizaciones empresariales
aparentemente legales, evitando exposición. ¿Y dónde que dice que está autoridades de Colombia, etcétera? Mira, aquí dice, además de consolidar bodegas de acopio en Costa Rica y República Dominicana, desde donde se almacenaban cargamentos de hasta 20 toneladas de droga. Señores, estamos hablando de palabras mayores. Por eso es, Orión, la importancia y la obligación que nosotros tenemos como país de que el liderazgo político de la República Dominicana, y en el caso del liderazgo del propio partido de gobierno, todos los partidos tienen que establecer su filtro, absoluto filtro, de quienes dan dinero, a quienes reciben, quiénes son nuestros amigos, todos tienen que hacerlo. Yo me acuerdo, pero, te interrumpo ahí, yo he dicho muchas veces que yo fui mandadero de Juan Bosch. Mandadero es hacerlo sí, mandado, no es otra cosa. Pero de Don Juan. De Don Juan. Ser mandadero de Don Juan es ser ingeniero de la NASA, más o menos. Entonces, un día, me acuerdo, yo creo que tal vez algunos colegas se pueden acordar de esto, le llevaron a Don Juan, cercano parece que unas elecciones, a un señor. Cuando le hablaron por teléfono, el señor no pudo subir, empresario. O sea, no llegó a subir 5 o 6 escaleras en la César Nicolás Penson 60. En el apartamento. Que era el segundo piso. Sí. No subió 2 o 3 escaleras, porque cuando le dijeron, no señor, yo no recibo a ese señor. Por ese señor esto y esto y lo otro. Y era un donante que lo llevaban porque era de que iba a dar unos cuartos de verdad. Dijo, no señor. Se negó ahí. Ese era Juan Bosch. Y yo que estaba ahí dije, ay, nada más. No llegó, lo devolvieron, ahí mismo el juidero para devolver a un prestante donante. Yo no sé quién era porque no lo vi, ni sé quién era, ni tampoco supe el nombre, porque no era mi nivel de saber esas cosas, pero supe que ahí había un lío. Y tú sabes que Don Juan, profesor Juan Bosch, tenía por costumbre, Orión, decir que no le aceptaba dinero a nadie, que su partido lo que podía coger era prestado en los bancos, y tú sabes que tenía el PLD en esos tiempos cuando se fue, y lo tuvo también con el PRD. En esos tiempos tuvo una línea de crédito en los bancos Popular, otros bancos de la República Dominicana, y Ornes decía, es el único socialista, liberal, izquierdista, el profesor Juan Bosch, que es amigo mío. Juan Bosch es el único líder político, Ornes, al director del periódico El Caribe. Después peleó, ahí sí yo estaba, ahí sí yo corregí mucho original. Pero siempre decía Ornes, es el único político que yo le puedo fiar una página. Sí. Podrá pagar siempre antes de cuando se cumpla la fecha del pago, pero nunca después. Honrado, así lo decía. La libertad de prensa de Molinita fue un pleito con nuestro buen amigo, el doctor Rafael Molina Morillo. Y el primero fue 3 artículos duros, pelearon, no sé por qué. Pero vámonos a un cambio, que ese no es el tema de hoy. Vamos a continuar con otro tema, que señores, la agenda de hoy está bastante repleta de temas interesantes. Muchas gracias a los queridos amigos y amigas que se mantienen con nosotros y a los que vuelven con nosotros, retornan y vienen con nosotros. Muchas gracias por estar a tiempo medido. Una noticia económica rápidamente que motiva alivio. El resultado de la encuesta realizada por el Banco Central, por un instituto de eso que tiene el Banco Central, que informa que el aumento de nuevos empleos fueron de 133.915 durante el 2025, el año pasado. Es bueno, uno tiene que llamar la atención de que si el gobierno invierte, si el gobierno promueve la inversión pública, moviliza, como dicen los empresarios, el sector construcción, entonces nosotros tendríamos un mayor número de empleo. Esto se contacta con Estados Unidos, donde
ahora mismo se redujo el nivel de empleo y la economía apenas creció 1.1%. Eso quiere decir que vamos a tener siempre el difícil, lo que le llaman los economistas, el difícil entorno internacional marcado por la incertidumbre económica y geopolítica. Por tanto, la única manera de generar empleo en la República Dominicana es a través del financiamiento a la pequeña y mediana empresa, como muy bien lo dice hoy el diario El Caribe. El 32% del PIB se corresponde al aporte de la micro, pequeña y mediana empresa, y que tienen el 61% del empleo. Otra cosa que tenemos que señalar es que solamente se redujo el empleo informal en 1.1%. Debe ser más en los próximos años. El empleo informal, es decir, lo que no están en conexión con la seguridad social. Eso se llama empleo informal. Cuando tú no tienes seguro médico, cuando tú no cotizas en la tesorería de la seguridad social, cuando tú no ahorras para tu pensión, tú lo que tienes es seguro, tú lo que tienes es empleo informal. El 54% de la población laboral dominicana empleada es informal. Entonces queda el 46%, ¿verdad? ¿Cuánto es? 46%, sí, 46%, que es entonces formal. Dicen que de todos los empleos creados, el 98% fue formal. Lógico, porque el Banco Central fundamentalmente identifica los empleos generados por empresas que están cotizando a través de la seguridad social. Qué bien, pero no nos vamos nosotros a conformar con eso. Se requiere un mayor nivel de celeridad en la promoción del empleo en la República Dominicana. Y eso es sumamente importante, Orión, porque de la única manera que nosotros podemos reducir brecha de pobreza y podemos mejorar las condiciones de vida y calidad de la gente es aumentando el empleo. Y sobre todo, con un aspecto muy importante, Orión, el tema de la seguridad también. Aquí hay muchos muchachos delinquiendo en la calle, que uno no puede ampararlo en eso, pero es una circunstancia, es una necesidad, es una variable importantísima, porque si una juventud no tiene hacia dónde ir, hacia dónde se dirige, la que no se va por el mar buscando fronteras de Puerto Rico y otros lugares, entonces se va a la delincuencia. Bueno, el gobierno está aplicando un programa que se llama Cero Pobreza, pero yo escuché al ministro de la Presidencia pedirle a los alcaldes que identifiquen las áreas de pobreza, pero así no. Pero entonces no se puede salir a buscar pobre a la calle, son los programas de desarrollo, los programas de crecimiento de la economía, los programas de inclusión de la economía. Claro, para eso los órganos técnicos del gobierno, a través del ministerio, de lo que era el Ministerio de Economía, que ahora pertenece al Ministerio de Hacienda, identificar las zonas vulnerables y proyectar inversión en esas zonas que generen empleo. Pero además, Orión, también yo pienso que sigue siendo un instrumento muy válido la encuesta nacional de desarrollo, los capítulos que tiene, claro, los enfoques que tiene para determinar dónde tenemos pobrezas extremas. Uno le dice a los alcaldes, utilicen sus recursos, utilicen sus programas de gobierno municipal para combatir la pobreza, está bien, y entonces darles instrumentos a través de la Liga Municipal Dominicana, instrumentos de desarrollo, que no se roben los cuartos, eso es correcto. Mire, probablemente la noticia más importante para nosotros, desde el punto de vista de darle expectativa, ha sido la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos el viernes, que sin duda alguna reivindica la ya conocida institucionalidad de los órganos de poder alternos y constitucionales que tiene Estados Unidos. Se despertó una corte que es esencialmente conservadora, está justamente 6 a 9, solamente tiene 3 jueces liberales. Sin embargo, que uno creía que estaban del lado del presidente Donald, que la controlaba, pero ahora se demostró que no. No, pero es una sentencia, señores, es una sentencia que garantiza o retrasa una tercera guerra mundial. Para que ustedes vean, es una sentencia de naturaleza económica. Le dijo al presidente Donald Trump,
la mayoría de todos los aranceles que usted ha decretado son ilegales. Y lo señala diciéndole, es el Congreso que le corresponde eso. Por tanto, quedaron inhabilitados todos los que entren en ese aspecto de ilegalidad que lo señala la sentencia. Nosotros apenas leemos el dispositivo que reflejan las agencias de prensa, pero eso volvió loco al presidente, porque el presidente dijo que los jueces que votaron, que aprobaron esa sentencia, se la van a pagar, son falderos de la izquierda radical y que constituyen una vergüenza. Y ahí están de 6, 3, y que incluso él nombró, creo que a 1 o 2 de ellos, y solo uno de los que él nombró 13 en su anterior gestión, fue que votó a favor, y ese dijo que era fantástico, que sé yo cuánto. Entonces el presidente ha puesto un arancel del 15% global para todo el mundo, como si fuera el tío Sam, bueno, como es el tío Sam, el monarca del mundo, lo cual perjudica notablemente a la República Dominicana, cuyas autoridades estaban haciendo gestiones para que le impusieran, como a México y como a Canadá, tasa cero, porque nosotros pertenecemos a un esquema de negociaciones con ellos, de comercio recíproco. Sí. Entonces, ahora en vez de un 10 va a ser un 15. Y no creo yo que el presidente Trump va a quitarle a nadie muchas cosas, porque incluso él en la orden ejecutiva excluye a México y a Canadá porque forman parte del tratado del TEMEC, del tratado de comercio del norte entre los 3 países. Y ese es un tratado que envuelve miles de millones de dólares y además representa un aspecto fundamental para la economía de los Estados Unidos. Pero la República Dominicana no sé cómo le va a ir ahora. Pero el otro lío que ha provocado eso, Orión, es que a todo el que le cobraron por adelantado ya le mandó su factura, dice Donald. Nos vamos a ver en 5 años discutiendo aquí este tema, porque dijo él que él no va a devolver tampoco un centavo de lo que ha cobrado. No, él le preguntó a la Suprema que qué él va a hacer con 27 mil millones de dólares que ha cobrado, que no lo dice la sentencia. Pero lo que no va a cobrar él son los 600 mil millones que tenía programado cobrar. Había cobrado 27 mil millones y bueno, que se lo quede ahí. Pero sin embargo eso, porque no es el problema para nosotros, para la humanidad, no es que es un instrumento de lealtad comercial, sino que era un instrumento de represión política y geopolítica. Claro. Por ejemplo, con Cuba, el que le lleve petróleo a Cuba, le aumentamos el arancel, ya no lo puede hacer. No. Ahora tendrá que secuestrar a los barcos y entonces entra en contradicción con el orden internacional, que aunque no le guste, el mundo tiene reglas. Parecería, Orión, con esta sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿sabe qué? Que los norteamericanos, la élite norteamericana, sus instituciones, estarían tratando de retomar el cauce de la gobernanza pública y de lo que ha caracterizado a Estados Unidos, el respeto a las propias instituciones, porque el presidente Donald Trump no solo ha hecho eso, el presidente Donald Trump ha hecho una institución también que se llama el Consejo de Paz, y dijo que él está por encima de Naciones Unidas y eso. O sea, el presidente Donald Trump... Por eso Italia, ni Francia, ni Alemania ingresaron a eso, porque la Constitución de esos países lo prohíbe. Dice que no pueden pertenecer a una institución que sea dirigida por una persona. Privada, un consejo privado. Y él no puede ser. Y además toma 10 mil millones de dólares de avance, de Estados Unidos para él, porque él es el que va a disponer cómo gastar ese dinero. Wow. Entonces, además, evitan una guerra civil. La gente cree que, porque la gente, hasta que no ocurren las cosas, tú le tienes que dar seguimiento y hacer una perspectiva, decir, mira, esto, óyeme, esa gente está discutiendo ahí, y aquel tiene una pistola, y este tiene un machete, y lo que se están diciendo se puede armar un lío. Tú lo dices en el barrio, mejor que traten de desapartar eso, se va a armar un lío. Pues Estados Unidos estaba llegando a una situación tal, por ejemplo, los gobernadores demócratas dijeron, no vienen los ICE, o sea, la Agencia Federal de Migración, sí, de migración. A ver aquí, y lío en Chicago, lío en Los Ángeles, lío en Nueva Inglaterra, lío en Minnesota, lío en Washington,
En todas donde partes. quiera que está, dicen, no lo vamos a aceptar y se arma un lío. Y el lío más grande, más fuerte, fue en Minnesota, 2 estadounidenses muertos, no fueron dos estadounidenses muertos. Entonces, y de la forma que ocurrieron las muertes. Una y dos, la economía de los Estados Unidos, todo está bien cuando la economía está bien. La economía de Estados Unidos desde noviembre ahora creció apenas 1.1, eso está muy por debajo de un crecimiento proyectado del 3% y de una tasa de inflación del 2%. Ahora los precios están caros, hay una epidemia de sarampión porque el ministro de Salud, el secretario de Salud dice que no se puede vacunar a nadie. Entonces ahora los muchachos, pero decenas y decenas de casos de eso. Claro. Entonces es una sociedad encrispada. Cuando hubo la primera manifestación electoral, todas las gobernaciones la perdió la de New Jersey, perdió la de otros 2 estados, porque la verdad que la situación es difícil. Virginia fue otra, es decir, es una situación bastante complicada que tiene el presidente Trump, que no quiere dar el brazo a torcer. No pudo controlar a Rusia respecto a la guerra, ha dicho que ha resuelto el tema, que la paz en 8 naciones, que no se sabe cuáles son y cómo fue que se hizo la paz, porque están matando muchísima gente en la franja de Gaza. Entonces, la comisión que se iba a crear para tratar el futuro de Gaza, él la convirtió en una organización de él, dirigida por él, bajo su criterio de él, con el dinero de él, ha hecho un proyecto después de miles y miles de muertos, que el genocida, ¿cómo se llama? Netanyahu, ese señor. Benjamín Netanyahu, ese criminal de guerra, que parece que se le ha metido en su cabeza que la parte que pasó el holocausto nazi contra los judíos, el pueblo israelí, él ha querido transmitir ese mismo odio y ha seguido, no ha parado, incluso con un informe tan durísimo, Orión, como el que lo han denunciado y lo han revelado varios organismos relacionados con Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, de niños y mujeres con tiros en la cabeza y tiros en el pecho. Pero eso que tú dices, es verdad, hay una situación interna de Estados Unidos muy difícil, y eso lógicamente porque toda esa protesta también afectaron el tema de los vuelos internos, afectaron la economía de Estados Unidos interna, su movilidad de trabajo, seguridad, porque tú tienes un estado como California. De hecho, se paralizó la economía porque el Congreso requiere... Y ahora mismo está cerrado todavía. No, requiere de la participación de la bancada del Partido Demócrata para poder viabilizar los recursos que requiere la economía cada año. Y ahora la detuvieron y solamente le permitieron financiar unas cuantas áreas fundamentales de la economía, pero en sentido general hasta el día de hoy está paralizado porque no le van a dar recursos los demócratas a ICE, la agencia migratoria, y a menos que no cumpla con los requisitos de que estén sin caretas, sin cosas, de que tengan determinado protocolo, que anden con cámara, etcétera. Y de que no abusen con la gente de la forma que lo hacen. Lo que la Suprema Corte de Justicia, fundamentalmente en el espíritu de esa sentencia, le dice que a una Suprema conservadora, le dice, pero si usted tiene el Congreso, que es su mayoritario, ¿por qué usted no lo usa para respetar la Constitución de los Estados Unidos? No, usted no puede estar todo con órdenes ejecutivas y le vamos a aumentar ahora 50. No, ponle 100, ponle tanto, ponle que sea cuánto. Ni nada. Entonces, ahora Europa le ha dicho el 15% eso viola un acuerdo que usted y yo llegamos, nosotros y la Unión Europea y Estados Unidos. Ha subvertido el mundo en sentido general. Y hay otro elemento que se agrega a eso, es la posibilidad, las tensiones al máximo, la posibilidad de armar una nueva guerra con los iraníes, y el Congreso norteamericano, incluyendo demócratas y republicanos de su partido, le han dicho, no, ustedes tienen que comunicar, nosotros somos los que tenemos que decidir si Estados Unidos
declara un estado de guerra. No, y de la forma que sería ese tipo de guerra. Lo que pasa, acuérdate que él dijo que está pensando un ataque limitado. Un ataque limitado no es una declaración de guerra. De guerra. Eso lo va a hacer para salirle por encima al Congreso. Trump necesita un tema internacional que sea de mayor relevancia mediática que lo que le estaban afectando al interior. Para disipar su situación interior. Pero eso va a ser difícil. Que por cierto, una tormenta muy fuerte está ya azotando al noroeste de los Estados Unidos, que incluye a Nueva York y a New Jersey y a Nueva Inglaterra, que son las zonas donde se distribuyen casi 3 millones de migrantes dominicanos. Por tanto, nosotros tenemos que darle seguimiento, ni si no hubiera dominicanos también, porque son seres humanos. Más de 50 millones de estadounidenses y residentes en esa zona fueron advertidos de la tormenta. Dicen que es la tormenta más fuerte en los últimos decenios que va a tener. Incluso hoy en Nueva York, virtualmente hay un toque de queda, porque se le ha dicho no hay clase, no pueden usar las autopistas alternas, le ha pedido la gobernación y la alcaldía de Nueva York. Eso quiere decir que si tú no puedes ir, por ejemplo, tú tienes que irte por una autopista y te dicen que no puedes por el peligro que es, pues tú llamas a tu trabajo y dices que no puedes ir. Todos los vuelos están cerrados también. También, sí, aquí se han cancelado muchos vuelos, decenas de vuelos especialmente hacia los aeropuertos de Nueva York y de New Jersey y también de Boston y sus ciudades alternas. Muy difícil que está. Lluvias, nieve y vientos muy fuertes. Orión, mira, pasando nosotros de un lado a otro, yo quisiera que no lo dejáramos fuera la dinámica que se ha levantado en el Partido de la Liberación Dominicana con la escogencia de Gonzalo Castillo, no oficial, digo desde el punto de precandidato oficial dentro del PLD. Mira, yo no sé, tú y yo hemos recorrido también trayecto político partidario. Yo no sé cómo Francisco Javier cayó en ese gancho. En el gancho de irse adelante, es decir, porque esa es la misma receta que está aplicando el presidente Medina, que practicó la otra vez. Te dice 3 o 4, aspiren, no hay problema, y se van y se van y caminan y todo, pero le prepara un tramo, un lugar adecuado, confortable a quien él entiende que va a ser. El candidato del PLD, si hay apuesta y yo te hubiera obligado a hacer una apuesta en dinero, yo apostar en que va a ser Gonzalo Castillo. Fíjate cómo se le hizo todo el andamiaje. Y el que estaba a la cabeza, primero el que estaba en la cabeza en las encuestas es el de Santiago, Abel, que dijo que no lo inscribieran, de pero hecho. Venga acá, claro, él no lo dice así porque ahí hay un problema, porque lo que está haciendo el PLD no está mal, lo que pasa es que está arreglado debidamente, ya se sabe quién va a ser la persona, y entonces él no iba a ir a un matadero. ¿Y tú crees que a una figura como la de Francisco Javier, una de las figuras más exitosas en los últimos 20 años en la política interna del PLD, jefe de campaña de las presidenciales, las 5 presidenciales del PLD más exitosas, ¿tú crees que Francisco Javier va a permitir que Danilo siga meciendo la cuna? Como le decía Charlie Mariotti, lo único que le pido a Danilo Medina, que por favor no mesa la cuna. Yo te voy a decir una cosa, lo que hicieron bien fueron el profesor de Harvard, este muchacho Jiménez y Margarita, porque ellos van a esperar a ver quiénes se caen, porque se van a caer todos, entonces que quede, porque todavía se puede inscribir, porque esto no está con la ley electoral, claro. Esto tiene una cosa interna, muy bien, además eso está bien hecho porque activan ese partido. Ahora ellos lo van a esperar. Juan Ariel Jiménez y Margarita Cedeño dijeron no, vamos a esperar. ¿Y doña Margot va a tirar realmente? ¿Tú crees?
O sea, te pregunto, quienes ¿no? están digamos marcando, como dice, ya no queda menos de un minuto, quienes están marcando primero era el santiaguero Abel Martínez, luego Francisco Javier está un 9, un 10%, está bien, y posteriormente está por verse Margarita y Ariel, que deben y tener Gonzalo mucho no más. ha sido medido. No, Gonzalo va a ser candidato, viejo. Ok. Eso. Porque es el candidato de Danilo Medino. ¿Tú crees que sí? Realmente. Acuérdate aquella vez, ya no está mandando. Mira, acuérdate aquella vez. Si tiene un 25% va a ganar. Si tiene un 20% va a ganar. Si tiene, ¿quién era? Gonzalo Castillo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, ¿cuándo es que nosotros volvemos? El miércoles. El miércoles vamos a seguir tratando este tema. Nos vemos, señores. Mañana yo estaré con Kirsis en De Padre a Hija, con la gracia de Dios. Nos vemos, señores.